Hola, buenas noches, profesor, compañeros. Me presento, soy Alberto León. Eh, Estoy en la especialidad de impuestos. Y bueno, vamos a hablar de los impuestos de la utilidad, NIF de 4. Esta NIF o la norma de información financiera de 4 establece las normas particulares de evaluación, presentación y revelación. Que, voy a hacer un pequeño paréntesis, estas son características que ya hemos visto también en clase de estas normas. Y bueno, son para el reconocimiento contable los impuestos a la utilidad causados y diferidos, devengados y durante el periodo, durante el periodo actual, y trata del reconocimiento de los activos y pasivos por impuestos diferidos que se realizan o devengarán en el futuro. Entonces bien, ¿cómo debemos de contabilizarlos de acuerdo a esta NIF? Para comprender en qué consiste, pues debe partirse del origen de estas operaciones. Que las empresas registran día a día en sus libros contables, lo que se conoce como la contabilidad. Estas operaciones pueden ser las que se realizan en el momento que son pagadas o bien las que se devengan con independencia de cuando sean realizadas. Esto ocasiona diferencias entre las operaciones realizadas y las devengadas, que afectan a un periodo actual o futuro. Como marco conceptual podemos decir que tenemos la devengación contable, las bases del marco conceptual, tenemos la devengación contable y asociación de costos y gastos con ingresos. Como bien lo mencionaba hace rato, pues debe de partirse del origen y de las operaciones que se realizan y las devengadas. Por eso este marco conceptual. Bien, ¿para quiénes aplica la NIF D4? Pues esto aplica para todas las entidades lucrativas que emitan estados financieros y las no lucrativas para los efectos de sus operaciones que se consideren como lucrativas por las disposiciones fiscales. Estas disposiciones son reconocidas en el periodo actual y son las aplicables al impuesto causado, mientras que las operaciones que se reconocen en el actual periodo contable, pero que fiscalmente se reconocen en otro, corresponden al impuesto diferido. Entonces, con esto podemos decir que los impuestos a la utilidad son el impuesto causado y el impuesto diferido de un periodo. Impuesto causado más impuesto diferido es igual a impuestos a la utilidad. ¿Cómo determinamos estos impuestos? El impuesto causado es el que está a cargo, atribuible a la utilidad del periodo de la entidad y determinado con base en las disposiciones fiscales. Y el impuesto diferido es el que está a cargo o a favor de la entidad, atribuible a la utilidad del periodo y puede surgir de las siguientes. Puede surgir de lo siguiente: diferencias temporales, pérdidas fiscales y créditos fiscales. Eh, Diferencias temporales es comparar los valores contables contra los fiscales de los activos y pasivos de una compañía, y de dicha comparación surgen estas diferencias temporales. Al determinar estas diferencias temporales, debe tomar el valor contable menos el valor fiscal. Las cuentas de pasivo deben considerarse conforme a la naturaleza que tienen para evitar confusiones de signos. Debe de reconocerse un pasivo por impuestos diferidos siempre que presente esta situación. Se tengan diferencias temporales acumulables en el futuro que surgen cuando un valor contable de un activo es mayor al valor fiscal y el pasivo es menor a este valor fiscal. Reconocer un activo por impuestos diferidos siempre que se tengan diferencias temporales deducibles que surjan cuando un valor contable de un activo es menor al valor fiscal y el pasivo es mayor al valor fiscal. Aquí es lo contrario, es decir, cuando se reconoce el pasivo, el activo siempre va a ser mayor, y cuando se reconoce un activo, el activo es menor.
Pasa lo contrario con el pasivo. El pasivo va a ser menor que el valor fiscal y el pasivo, cuando es un activo, el pasivo es mayor al valor fiscal. Entonces las pérdidas, pasamos al siguiente punto, que son las pérdidas fiscales y el activo por impuesto diferido o al final del periodo. Las pérdidas fiscales pendientes de amortizar se determinan multiplicando la tasa de impuesto al saldo de las pérdidas fiscales por amortizar. Este resultado es un activo por impuesto diferido, toda vez que la empresa obtenga un beneficio en su amortización. El siguiente punto son los créditos fiscales. Estos deben de reconocerse como un pasivo por impuesto diferido al momento de enterarlos o liquidarlos, siempre que sea probable su recuperación contra el impuesto a la utilidad causado y que la entidad tenga la intención de recuperarlo. Son ejemplos de créditos de estímulo a los estímulos fiscales. Los créditos fiscales deben de reconocerse como un pasivo por un impuesto diferido al momento de enterarse o liquidarse, siempre que sea probable su recuperación contra el impuesto a la utilidad causado. En este caso no se deben considerar los excesos de pagos o provisiones del impuesto. Bien, voy a hablar de un breve ejemplo de cuando se reconocen ya hasta en los estados financieros como balance general y estado de resultados. Desafortunadamente pues no podemos mostrarlo, no puedo girar la cámara, entonces voy a tratar de explicarlo de la mejor forma posible y lo más breve. Tenemos un caso real, un caso que es práctico, y esta empresa, pues bueno, es una empresa que se dedica a compra-venta de aparatos electrónicos y vamos a determinar el ISR causado por pagar del ejercicio en curso, pongamos el ejemplo 2022, con la finalidad de llevar a cabo 2021, con la finalidad de llevar a cabo su registro de contabilidad. Entonces, mis datos van a ser mi resultado fiscal del ejercicio de 2022, 1.400.000. Entonces, tenemos 1.400.000 y los anticipos de ISR efectuados en el ejercicio de 2022 son 380.000. Bien, ¿qué debemos de hacer? Pues determinar el ISR causado en este ejercicio, que sería 2022. Si tenemos 1.400.000, lo vamos a multiplicar por la tasa de ISR, que es el 30%, y me da un total de 420.000. Ese es mi ISR causado en el ejercicio. Ahora bien, determinación del ISR por pagar del ejercicio fiscal de este año 2022. Tengo mi ISR causado, que son los 420.000 por la multiplicación de la tasa de ISR. Y mis anticipos de ISR, que fueron 380, entonces serían 420 menos 380.000, serían un ISR por pagar de 40.000. ¿Qué sigue? Los asientos pues son 3. El primero es un cargo a anticipos de ISR por 380, que fueron los datos que nos dio. Mi efectivo en caja y bancos, que es un abono por misma cantidad. Segundo asiento, utilidad antes de impuestos, 420.000. Y abono impuesto a la utilidad por pagar por 420.000, que fue la multiplicación del 30%, del 1.400.000. Entonces, mi asiento 3, ¿qué debe hacer? Por el traspaso de estos pagos provisionales a la cuenta de mi pasivo. Anticipos de ISR 380, que los voy a abonar y voy a cargar mi impuesto a la utilidad por pagar, que este impuesto a la utilidad por pagar va a ir en mi estado financiero, balance general. Y en impuestos a la utilidad, como lo vamos a presentar en el resultado, en el estado de resultados, pues vamos a tomar como una base mis ventas netas, los costos de ventas es igual a menos gastos de operación, la utilidad de operación, y lo vamos a presentar en mi impuesto a la utilidad, que serían los 420, en el estado de resultados. Y lo que mencionaba hace rato,
la parte de mi asiento 3, donde hice mi impuesto a la utilidad por pagar, que son los 380, que al final son los 420, menos los 380, son los impuestos a la utilidad por pagar de los 40.380, que son los datos que nos dieron, por los anticipos de ISR, y los 420 es la determinación del resultado fiscal por la tasa de ISR, entonces nos da 40.000. Estos 40.000 los vamos a reflejar en la parte de mi pasivo en mi estado financiero balance general.